Bienvenidos a este video. La verdad es que no sé cómo empezar este video. Hace mucho que no estaba en este canal de YouTube. Ustedes saben que últimamente subo videos más o menos una vez cada 4 o 5 meses. No he sido demasiado constante, la verdad, y quiero cambiar eso porque la verdad es que estuve pensando en varias cosas que han pasado en mi vida, varias reflexiones que he podido hacer, sobre todo porque ahorita estoy estudiando literatura y la verdad es que me gusta tener suficiente soledad para mí mismo, pero la soledad tiene algo de incomodidad, no sé cómo expresarlo. Por ejemplo, en este momento sé que el ángulo de la cámara, pues no es lo más correcto, pero si yo pongo un ángulo como más general, este ángulo que están viendo aquí, que ven un poquito de mi cama, como que me gusta más la sensación que genera como un espacio confortable, un espacio cómodo. em, y quiero generar confianza con ustedes porque últimamente han pasado muchas cosas que me he parado a pensar y la verdad es que no sé cuál es la razón de no subir videos como lo hacía antes. Tengo muchas ganas de crear contenido nuevamente, pero sinceramente no sabía por dónde empezar, no sabía qué hacer, porque es verdad que creo que llegué a otra capacidad de entendimiento de mi vida en general. Puedo percibir el mundo de una forma distinta. Ya no es lo mismo como me pasaba antes, hace unos años, cuando estaba adolescente y hacía videos. Es verdad que ahorita todavía soy un adolescente, pero tengo 19 años y creo que mi vida ha cambiado exponencialmente para mejor. Tengo una vida sana, me gusta hacer ejercicio. Últimamente he aprovechado para ir al gimnasio, para estudiar mucho sobre literatura, sobre cuál es la forma correcta de contar una historia en los diferentes géneros literarios, tanto en cuento como novela y la crónica. Y eso me ha llevado a pensar en cómo es el proceso creativo en general, no solamente de los escritores, sino de los pintores y todos los artistas en general. Por ejemplo, creo que las grandes obras de arte, por ejemplo, el arte de Picasso, las grandes obras de los artistas no fueron obras que ellos quisieran hacer, como sentarse y pensar la idea de que querían hacer una obra maestra, sino que simplemente ellos agarraron el lienzo en blanco, probablemente, y empezaron a pintar lo que les iba saliendo, porque al final de cuentas, tanto la literatura como cualquier tipo de arte es una forma de expresión, y he aprendido a hacer eso porque en realidad lo único que hace un escritor, y lo he aprendido con un profesor que me dijo esta frase y se me quedó muy grabada, lo único que hace un escritor es utilizar el lenguaje para esculpir un lenguaje literario. O sea, lo único que hace esta frase, lo que quiere decir es que lo único que hace un escritor es utilizar el lenguaje como una herramienta estética. Y creo que eso lo hace tanto un escritor como una persona normal y corriente en su casa, porque todos utilizamos el lenguaje desde la primaria, incluso desde jardín de niños aprendemos a leer, a escribir y ya sabemos hablar. Es más, aprendemos a hablar desde que somos bebés prácticamente. Aprendemos a hablar. Los bebés generalmente aprenden por el proceso de imitación, pero aprenden a hablar.
Y nosotros generalmente, seamos escritores o no seamos escritores, utilizamos el lenguaje como una herramienta estética para percibir el mundo. Y esa palabra, esa frase se me quedó muy grabada en la mente porque es verdad, a veces nos quebramos mucho la cabeza, o por lo menos a mí me ha pasado últimamente que me quedo pensando horas en cómo escribir, en cómo crear una historia y en creer que puedo hacer una obra maestra, la próxima novela que va a ser publicada, y como que tengo esa ambición. Y a veces es bueno confiar en uno mismo, tener esa ambición, pero a veces lo más difícil es tomar acción, porque realmente uno se imagina que el proceso de escritor va a ser muy bonito, eh, lo vas a vivir muy bien, y es verdad que el proceso creativo de los artistas en general puede ser algo muy bonito y lo puedes disfrutar de muchas maneras. Yo también disfruto la escritura y disfruto el proceso que conlleva crear una historia o escribir una historia, ya sea en el documento de Word o en una hoja de papel. Pero realmente lo que a veces no nos paramos a pensar es que pensamos demasiado las cosas. Generalmente yo suelo sobrepensar muchas cosas de mi vida y no soy una persona que pueda tomar acción tan fácilmente. Digamos que tengo que escribir para la próxima semana un texto que tenga características de la crónica y que tenga que hacer una entrevista haciendo cierto tipo de preguntas a mi interlocutor y preguntarle cosas acerca de un tema en específico o de la vida en general. Para hacer ese ejercicio, pues generalmente tendríamos que hacer una entrevista, tendríamos que ver qué diálogos vamos a poner y cuál es la estructura narrativa que queremos hacer. Si queremos que sea una estructura narrativa más o menos cercana a los personajes, porque en el momento que nosotros escribimos como tal, esa persona física que está en la realidad se convierte en un personaje. No sé si lo explico bien, pero es un ejemplo de un ejercicio. Bueno, el caso es que tendemos a sobrepensar mucho las cosas, incluso en este video, a lo mejor estoy pensando más de lo que debería para explicar el punto que les quiero decir, pero realmente lo que quiero decir es que durante todo este tiempo he pensado tanto en cómo debo escribir y no me he lanzado a escribir como yo quería, simplemente escribir lo primero que se me ocurra a la cabeza. Creo que en general los humanos tenemos mucho miedo al fracaso, o a mí me pasaba antes y me sigue pasando, que tenemos mucho miedo a fracasar, a crear contenido que sea malo, videos malos, a escribir historias malas. Todos los escritores y todos los creadores de contenido tenemos videos malos e historias malas. Y es bueno subir un video de porquería a YouTube. Es bueno subir una mierda. ¿Por qué es bueno subir una porquería? Porque aprendes de lo que hiciste y la próxima vez lo vas a corregir. Creo que es algo que objetivamente es así, pero las personas como yo, que a lo mejor somos muy obsesivas o tendemos a pensar demasiado las cosas, como que no dejamos que ese proceso ocurra. Todo el tiempo queremos tener el video perfecto, tener el escrito para la clase de crónica perfecto, escribir una historia que tenga muy buena estructura narrativa. Eso no importa, porque al final lo más importante de escribir, claro que tiene un proceso mental y un proceso científico, si lo podemos llamar así,
que sería la gramática, aunque la gramática como tal, no sé si entra como tal en una ciencia, pero en la gramática pues aprendemos las reglas gramaticales, lo que es una conjunción, lo que es un verbo y lo que es un sustantivo. También aprendemos acerca de cómo escribir, dónde lleva acento cada palabra. Podemos saber todo eso a nivel gramatical, pero eso no significa que al momento de escribir una historia, una novela, un cuento, lo que sea que vayamos a escribir, realmente cuando estemos enfrente del documento de Word y la hoja esté totalmente en blanco, podamos escribir lo que queremos. Y es normal, las cosas nunca van a salir como queremos, y creo que es algo que tengo que aprender yo, que estuve reflexionando y que también alguno de ustedes le puede servir en su proceso creativo, sean que están estudiando para ser abogados, para ser criminólogos, cualquier tipo de tema. Pero esto sobre todo se puede aplicar un poquito más a las áreas artísticas. También algo que me ha pasado es que me he dado cuenta que el proceso de ser escritor o de ser artista en general nunca va a ser un proceso lineal. Siempre va a ser un proceso donde va a haber sufrimiento. Muchas personas tienen este cliché de que el artista tiene que sufrir para crear una buena obra, y yo no digo que esté mal esa idea, pero creo que está mal romantizar el sufrimiento para crear algo creativo. Entonces, tampoco concuerdo mucho con esta idea de romantizar el sufrimiento, pero es verdad que un escritor tiene que sufrir para que su mente pueda crear de manera más satisfactoria. Porque en el momento que nosotros salimos de nuestra zona de confort, es en el momento donde la mente está más activa, está más atenta para crear historias, para hacer un proceso mental y ponerse a escribir o ponerse a dibujar o cualquier cosa. Entonces, es verdad que yo no diría que tenemos que sufrir, pero sí nos tenemos que sentir incómodos. Creo que la clave para ser un buen escritor, y soy un adolescente de 19 años, tengan en cuenta que yo no tengo las respuestas definitivas, ni soy un experto en absolutamente nada. Estoy en un proceso de aprendizaje constante a lo largo de estos años, y seguiré aprendiendo cuando tenga 50, 60, 70 años, incluso 100 años. Entonces, no tomen mi palabra como algo definitivo, pero sinceramente he reflexionado que para ser escritor sí es necesario tener cierto tipo de incomodidad al momento de escribir, o de no estar 100% satisfecho con lo que uno escribe, porque siempre está esa parte de que normalmente los artistas en general solemos dudar de nuestro propio arte, un poco como el síndrome del impostor. Creo que eso es lo que a mí me pasa generalmente, y por eso tiendo mucho a sobrepensar las cosas, incluso mis propios videos o mis propios textos, y a lo mejor por eso llevo 4 o 5 meses sin subir contenido a este canal. Entonces, les cuento todo esto porque quiero que analicemos juntos estas reflexiones y podamos aplicarlas en nuestra vida de alguna forma positiva, que estos mensajes, que estas reflexiones que yo he podido coordinar y que cualquier persona las puede coordinar de una forma distinta a la mía, porque todos tenemos perspectivas diferentes, que todo esto nos sirva para mejorar en cierto modo nuestro proceso creativo o nuestra vida en general. Y siento que es así. Yo no estoy
no estoy queriendo fomentar ningún tipo de sufrimiento o algo así, o que esté bien sufrir para crear arte, como ya lo mencioné. Yo simplemente digo que los artistas necesitamos como cierta gasolina, cierta inspiración y cierta incomodidad en nuestras vidas para crear, porque esa incomodidad es justamente lo que va a hacer que nosotros podamos escribir de la vez que se murió nuestro tío, o podamos escribir de la vez que nos hicieron bullying en la escuela, o historias, muchas historias, porque podemos escribir de cualquier cosa. Pero generalmente los conflictos o las circunstancias adversas son las que nos dan más herramientas para escribir. Entonces es verdad que necesitamos estar un poco incómodos, vivir experiencias negativas para aprovecharlas para escribir como una herramienta creativa. Pero no significa que tengamos que sufrir todo el tiempo o algo así, pero sí estoy a favor de que tengamos una incomodidad constante. También otra cosa que he aprendido es que para ser escritor uno tiene que siempre estar aprendiendo, siempre hay nuevos autores que uno tiene que conocer, tanto mexicanos como internacionales. Siempre hay eh, siempre hay algo que puedes aprender. Y el proceso de un escritor se basa en 3 puntos fundamentales. En leer muchos libros, leer todos los libros que podamos, devorar libros como si no hubiese un mañana. El otro proceso consiste en escribir. Y por último, el otro proceso consiste en investigar acerca de la vida de los autores. Creo que esos son los 3 puntos fundamentales de un escritor. Para ser un buen escritor tienes que leer, escribir e investigar acerca de la biografía de los autores. Y tienes que repetir el proceso miles de veces y volverlo a repetir como si fuera un círculo vicioso. Tienes que leer, escribir, investigar acerca de la biografía o de la vida de los autores. Entonces, básicamente creo que en eso consiste el trabajo de un escritor, pero a veces nos atoramos demasiado en el proceso creativo, o a mí me suele pasar que una vez que ya leí durante un rato, me canso cuando llega el momento de escribir y termino no escribiendo nada. Eso pasa porque generalmente suelo pensar demasiado las cosas y suelo parar mi proceso creativo a la mitad y a lo mejor ya no continúo con el siguiente paso, que es escribir, y dejo el texto inconcluso. Entonces, parece sencillo, pero realmente en la práctica lo difícil es sobreponerse a las complicaciones que te tiene la vida para no escribir, porque de alguna manera siempre hay como excusas en la cabeza para escribir. Y eso que considero que me gusta mucho escribir, pero el proceso creativo es complicado. Y me gustaría a lo mejor compartir algunos de los textos que he escrito con ustedes. Yo no soy ningún escritor profesional ni nada, simplemente me gusta la literatura, intento hacer algunos textos, pero no va mucho más allá. Sí quiero ser escritor profesional y algún día publicar una novela. De hecho, creo que soy bueno escribiendo o tengo cierta habilidad, pero tampoco diría que soy el mejor escribiendo. Obviamente me falta pulir muchas cosas, huecos narrativos que dejo en los textos, y también eso es lo que hace un escritor, corregir constantemente lo que escribió, hacer varias versiones de un texto, corregir una y otra vez. Entonces, realmente es un proceso complicado y creo que pasa con todos los artistas en general, que tenemos el síndrome del impostor
y creo que eso es lo que más me ha detenido a lo largo de este tiempo para escribir y también para hacer videos. Todo esto se los cuento para que ustedes relacionen hacer videos de YouTube como lo hacía antes cuando estaba más pequeño, a los 15, a los 16, a los 17 años, y ahora que tengo 19, no puedo grabar videos tan seguido o me cuesta mucho creer que un video es bueno porque a veces siento que no tiene suficiente sustancia el video, que el contenido no aporta demasiado al espectador o que simplemente ese video no lo va a ver nadie y como que pierdo la motivación. Algo parecido me pasa con la literatura y eso que creo que son actividades que me encanta hacer, pero esto es lo que he descubierto durante este tiempo que he estudiado literatura. No les quise hablar mucho a detalle porque lo que planeo hacer próximamente es grabar varios blogs donde voy a grabar el proceso de cómo es estudiar literatura, qué es lo que hago por las mañanas, qué es lo que me pongo a leer, porque generalmente me tengo que poner a leer mucho y también tengo que pensar mucho las cosas. Hay muchos momentos en el día donde yo me pongo a reflexionar acerca de mi vida en general o acerca de las decisiones que tomé de un tema en específico, y creo que realmente uno de los trabajos más importantes de un escritor es pensar. Entonces, hay muchos espacios libres en mi vida, entre comillas, donde los aprovecho para pensar, pero al mismo tiempo eso puede traer tanto algo positivo como algo negativo. Entonces, simplemente quería compartir esto para que sepan cómo es el proceso de crear videos para mí, porque puede ser algo satisfactorio, algo que me gusta demasiado y que realmente siento que es mi pasión hacer videos, y también la literatura, pero también puede ser algo que da miedo hacer, porque la literatura es como estar desnudo enfrente de un escenario con 100,000 personas. Es como estar desnudo y mostrar todo tu cuerpo, toda tu intimidad, mostrarte como eres ante el público. Entonces, de alguna forma, yo veo que la literatura es desnudarse frente a 10,000 personas, y a lo mejor les va a parecer demasiado estúpido, pero por eso da miedo hacer videos, por eso da miedo fracasar, porque no queremos que la otra persona nos vea desnudos. Hay que quitarse ese pudor, y eso es lo que hace la literatura, quitarse ese pudor ante la desnudez. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Próximamente voy a hacer más videos, más blogs, hablando de cómo es el proceso día con día de escribir, de leer y de pensar. Tengo mucho tiempo libre en mi vida actualmente, a pesar de que estudio mucho y todo eso, pero gran parte de mi estudio se basa mucho en pensar qué voy a escribir, en pensar acerca de mi vida, en pensar qué historia quiero transmitir al lector. Entonces, gran parte de mi vida se basa en pensar y quiero subir videos más seguido. Me voy a proponer la meta de subir un video a la semana, pase lo que pase, tenga mucha tarea o no tenga mucha tarea. O también me voy a proponer que, a pesar de que me dé miedo subir este video o cualquier otro video y que no lo vea ni mi mamá este video, voy a subir los videos simplemente porque me gusta crear contenido y quiero volverlo a hacer un hábito. Dejé demasiado tiempo mi necesidad de crear contenido, de hacer videos, entonces tengo que retomar ese hábito porque es hermoso. Es un arte hermoso que, al igual que la literatura, me sorprende cada día, y quiero quitarme ese pudor. Quiero desnudarme frente a ustedes y que puedan ver mi desnudez sin pudor alguno.
Bueno, pues yo me despido. Perdón por hablar tanto, pero tenía que sacar de alguna forma todo lo que he sentido durante estos meses y creo que la mejor manera de sacar todo esto, de vomitar esto, es vomitándolo en un video. Entonces, bueno, si les gustó todo esto que dije, todos estos consejos, todas estas reflexiones que yo pude hacer, déjenlo en los comentarios de allá abajo y también díganme qué opinan acerca de su propio proceso creativo. Cuéntenme cuál ha sido su experiencia como escritores, eh, como artistas en general, porque a mí también me gusta mucho el arte, pero yo me dedico más a la literatura. Pero también cuéntenme cuál es su proceso creativo, cómo lo han vivido, cuál ha sido su experiencia, qué es lo que los desnuda frente al mundo. Yo al final estoy aquí en YouTube para intentar revelar todos mis secretos. Así que bueno, yo me despido. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse y nos vemos la próxima semana con otro video, con otro blog espontáneo acerca de mi vida. Así que nos vemos. Suscríbanse, activen la campanita, porque si no, YouTube no les notifica cada vez que subo video. Y nos vemos la próxima. Muy bonito año 2023-2024 y esperemos vernos más seguido aquí en Spider Android, donde ya cambiamos el contenido totalmente a la literatura y al proceso artístico. Ya este canal se trata acerca de otra cosa, se trata acerca de literatura y del proceso artístico. Así que nos vemos. Yo soy Solkin Llamas, tengo 19 años y dejen sus comentarios porque me interesa mucho saber su opinión de todos estos temas, porque sé que todos tenemos perspectivas diferentes. Adiós, adiós.